Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote de Abadía y hoy, más que nunca, con una gran entrevista por delante. Hoy viajamos nada más y nada menos que al Carlos Belmonte y al Vicente Calderón para recordar con todos vosotros pues ese fútbol que tanto echamos de menos, ese fútbol auténtico de los años 90, con un invitado que aunque está en la más rabiosa actualidad, pues tiraremos de él para conocer ese fútbol y para tirar un poquito de memoria. Impresionante lo de hoy, de verdad, lo que os digo siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Santi Denia, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. Nada, buenas noches. Lo primero de todo, agradecerte que hayas sacado bueno, pues un ratito para charlar con cuatro locos del fútbol de los 90, que la verdad que sabemos un poco cuál es tu día a día y agradecidísimos de poder contar contigo en este humilde programa. Encantado de poder colaborar con vosotros y hablar de fútbol, que es lo que nos gusta. Eso es, y bueno, igual te descuadra un poco por tu día a día, un poco porque estás muy acostumbrado a hablar del fútbol de hoy. Nos olvidamos de eso y cogemos el DeLorean, vamos a los años 90, vamos a ese Carlos Belmonte, a ese Vicente Calderón y a recordar o nosotros a aprender un poquito cómo era ese fútbol a través de tus palabras, así que hoy toca hacer un poquito de memoria, Santi. Bueno, que si queréis hablar de lo actual, también estamos preparados para ello, no os preocupéis. Pero Nada, bueno, nada. si toca hablar del Carlos Belmonte, feliz. Y del Vicente Perfecto, Calderón también. nosotros somos nostálgicos y bueno, pues echamos de menos ese fútbol, así que intentaremos un poco a través de tus palabras, pues oye, vivir lo que no pudimos vivir como niños, no podemos ser futbolistas, a través de vosotros, pues bueno, intentar conocer lo que la verdad que seguro que es maravilloso. Y te comento, Santi, nosotros pues, solemos preparar las entrevistas bastante y demás, pero bueno, nos han dejado un compañero que tú yo creo que conoces bien, la primera pregunta de todas, ¿vale? Y la pregunta que nos ha dejado es si conoces quién es Davor Zucker. Soy Bordes. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, ¿no? No, está bien. Mira, hace unos días en Albacete, en mi tierra, el ayuntamiento me nombró hijo pródigo, ¿no? De Albacete, hijo predilecto, perdón. Ujú, Y saqué el tema yo de Zucker, fíjate, sí. porque fue el tema de Davor Zucker, un gran futbolista que en el 92, septiembre del 92, pues estaba en el Sevilla. Y el primer partido de liga de esa temporada, en el Carlos Belmonte, pues fue Albacete-Sevilla, donde, bueno, Davor Zucker metió 3 goles. Ujú. Bueno, en teoría yo le tenía que marcar. Luego, si veis los goles, si podéis en algún momento veis los goles, yo no aparezco ni cerca de él, pero bueno, metió 3 goles y bueno, siempre quedó marcado como que el día de mi debut, el jugador que yo marcaba metió 3 goles, que era Davor Zucker. Bueno, lo importante de ese día, que lo aumentaba ese día que te digo de hace poquito, en enero, en el ayuntamiento de Albacete, era que salió Julián Rubio, que era el entrenador, después del partido en rueda de prensa, y dijo que el siguiente partido iba a jugar Santi y 10 más. Yo en aquella época, jugando en primera división, yo aún no tenía contrato profesional, porque el Albacete no estaba obligado a hacerme contrato profesional. Entonces siempre he pensado que ese día o me mataba o me hacía ser futbolista. Y ahí tuve, es verdad, que tengo que agradecer a Julián Rubio por la confianza que tuvo conmigo durante el tiempo que estuvo en el Albacete. Entonces, bueno, me hizo fuerte. El tema de Davor Zucker me hizo fuerte. Luego me enfrenté también a Davor Zucker en el Real Madrid, con el Atlético de Madrid. Y bueno, creo que era un jugador espectacular, ¿eh? Ujú. El primer día de muchos a través de esa anécdota y de ese apoyo que te dio en ese caso Rubio como entrenador. Y que Santi, bueno, esta pregunta no la ha dejado Catali, entiendo que sabéis quién, por dónde van Sí. los tiros, le tuvimos hace Era 3 semanitas. Catalio Salazar, lo tenía claro. Sí, 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 tal cual, son los dos últimos invitados que hemos tenido de aquel Gran Albacete. Y bueno, pues te dejo esa preguntilla para romper un poco el hielo y empezar un poco por tus inicios, Santi. Te comento, voy a presentar al equipo, que no te engañen esas camisetas rojiblancas, que aquí hay mucho madridista, ¿eh, Pablo? Sí, yo tengo que decir que soy del Madrid, pero bueno, como tengo tantas camisetas retro, tengo esta típica del Atlético de Madrid de la época de Santi Denia y como homenaje a Santi, pues hoy me he puesto la del Atleti.
no cuesta nada. Te lo agradezco. Perfecto. Y tirando un poco de la actualidad, nos ponemos la de la selección, ¿no, David? Sí, de la actualidad y bueno, y también de la etapa internacional de Santidenia, con aquella selección de Atlanta 96 y Javi Clemente y demás, que yo creo que esta camiseta a todo el mundo le traerá recuerdos de Javi Clemente y de aquella época. Pues tal cual. Y Ángel, los seguidores entiendo que muchísimo cariño y muchísimas buenas palabras habrán tenido para Santi, ¿verdad? Por supuesto, muy buenos recuerdos en el Albacete y en el Atlético de Madrid. Perfecto. Pues nada, Santi, vamos a empezar con lo duro, que es hacer memoria, y nos vamos directamente al año 92, a tus inicios. Eso es. Vamos a empezar por tus inicios, Santi. Nosotros, bueno, ya te conocimos en el año 92 cuando debutaste con el Albacete, con 18 o 19 añitos nada más. Pero queríamos irnos un poco más atrás para saber quién era el Santi Denia de los 12, 13, 14 años. Si ya naciste defensa central o eras el típico que, no, si yo era delantero en Alevines. ¿Cómo era ese Santi Denia que no conocemos? Pues muy típico, era de cadete, era delantero. De cadete de primer año infantil era delantero, pero bueno, vi que no era goleador. Entonces empecé atrás en un club de barrio. Yo soy del barrio de la Feria de Albacete y ahí había un club, el Club Deportivo Pilar, y ahí empecé mis primeros pasos en una liga que había interbarrios, que era preciosa en Albacete. Y bueno, luego ya pasé de esa etapa de cadetes. También jugaba de cadete en esta liga interbarrios y luego los fines de semana el entrenador que tenía jugaba con mayores. Siendo cadete de primer año jugaba en el Pozo Cañada, jugué en el Villamalea, unos pueblos de Albacete con gente mayor. Yo tenía 14, 15 años y jugaba con gente de 30 los fines de semana y eso creo que también, también me vino bien. Luego ya de juvenil pasé de la mano de Ginés Menéndez, que conocéis, pasé al Albacete Balompié y al juvenil y ya era otra dimensión, porque jugábamos en Liga Nacional, en División de Honor, juvenil, jugábamos ya contra el Real Madrid en una división que era muy bonita, la parte de Levante, la parte también de Madrid, y lo recuerdo como una época de formación muy buena, muy buena. Ujú. Luego, pues nada, llegamos al año 92 y es tu primera temporada en Primera División. Ahí juegas con unos clasicazos del Albacete, del Figeli, Zalazar, Catali, Bielicha, tengo aquí al Gran Conejo, Romel Fernández, pues eran jugadores históricos y que todos conocemos. Cuando te suben con 18 años, ¿te tiemblan las piernas? ¿Quién te impresionaba más en esos entrenamientos? ¿Cómo viviste esa subida al primer equipo? Bueno, con mucha naturalidad. Es verdad que mira, hoy justo tenía un mensaje de Gabelo Conejo. Después de tantos años, me ha enviado unas fotos allí de Costa Rica, que a ver cuándo le visitaba. Hoy he hablado, también casualidad, a mediodía con Salazar. Al final, te sientes protegido cuando el equipo es fuerte, los veteranos son buena gente. Venían también de una dinámica buena de ascender a Primera División en esos años del queso mecánico. También tenía un grupo de jugadores de Albacete, éramos 5 jugadores de Albacete en Primera División, que eso es histórico. O sea, estaba Sotero, estaba Coco, estaba Alejandro, estaba Antonio y estaba yo, ¿no? Entonces, también nos protegíamos un poco era otra época como ahora, no había redes sociales, y ese equipo era bueno, ese equipo era un buen equipo que te ayudaba, al joven le ayudaba, te exigía, pero le ayudaba. Entonces, bueno, tengo un gran recuerdo de todas esas personas, ¿no? Ujú. Estás 3 años en el Albacete, ya con 18 años te haces con la titularidad y estás 3 años siendo titular indiscutible. Y quería llegar a la última temporada en el equipo manchego, temporada 94-95, en el que coincides con Benito Floro. Él ya había estado en la etapa del queso mecánico. Y bueno, tanto Catali como Salazar nos habían hablado de que era la primera vez que habían visto psicólogos en un equipo, que habían visto que había una imposición alimentaria que nunca se había dado en un equipo de los 80 o de los 90. Era como un entrenador muy moderno que trajo cosas novedosas. ¿Cómo era Benito Floro? ¿Tú lo viste así, de esa manera? Benito para la gente de Albacete es Dios, es un genio. Era un adelantado al fútbol en todo, en metodología de entrenamiento, en alimentación, en psicología. Era, bueno, todo lo que ahora nos parece normal. En el juvenil del Albacete, por ejemplo, en el año 91, teníamos un psicólogo.
para hacer visualizaciones, técnicas de relajación. O sea, lo que ahora vemos todo normal, ya lo teníamos hasta en el juvenil del Albacete. Entonces, para la gente de Albacete, hablar de Benito Floro es hablar de Dios y de alguien que ayudó mucho a crecer al club y que era como te digo, era un genio y sigue siendo un genio. Ujú. Yo por el tema de la alimentación, Salazar nos contó, bueno, también Catali, que Salazar estaba harto de comer manzanas asadas. ¿Por qué Las tenemos que comer manzanas asadas, sí, sí. manzanas asadas si yo soy uruguayo, vengo de una tierra donde se come carne? ¿Y por qué tengo que comer manzanas asadas? Que estoy pasando mucho hambre. ¿Eso tú también tenías que comer mucha manzana asada? Allí decía Benito que manzana asada, después de comer tu buena pasta, tu buen arroz, pero manzana asada había que comerla sí o sí. Porque, bueno, creía mucho en ese tipo de alimentación y era un producto que, bueno, que en teoría era excelente. Bueno, tuvo que estar ahí Catali para convencer al bueno de Benito Floro de que el uruguayo tenía que comer más carne, Más que había que carne. alimentar esos muslos. Por cierto, Pero Salazar hace unas barbacoas increíbles. Buah, sí, ¿no? buah, buah, una de las mejores barbacoas del mundo. Joder, qué envidia, la verdad. Pues nada, Santi, tras estos 3 primeros añitos en la élite, en el Albacete, pues en 1995 te llega la llamada de uno de los 3 grandes, con todo el respeto al resto de equipos, pero uno de los 3 grandes de la Liga Española, como es el Atlético de Madrid. Llegas a un vestuario, bueno, pues plagado de grandes jugadores, bueno, como son Solozábal, Caminero, Simeone, Vizcaíno, Kiko, bueno, grandes figuras. ¿Cómo fue esa llegada a ese vestuario y quién es la persona que más te ayudó un poco a la acogida? Bueno, hemos pasado del 92 al 95. Es verdad que tengo ahí una época, casi 4 años que estoy mientras estoy en el Albacete, en la selección sub-21. Y creo que eso también me ayuda bastante. Luego, si queréis, podemos tocar este tema, pero creo que es una de las épocas más bonitas de mi vida, esa etapa de jugador de la sub-21, que estoy del Ujú. 92 al 96 hasta las Olimpiadas de Atlanta. Es es un periodo que lo recuerdo con Sí, muchísimo cariño. Es verdad que eso creo que también, aparte de jugar en primera división, el tema de la selección sub-21 creo que me ayuda a dar ese paso a un club como el Atlético de Madrid, donde me había criado en mi casa, tenía los banderines, mi padre era del Atlético de Madrid y yo desde pequeñito pues tenía el banderín en el pasillo del Atlético Aviación, del Atlético de la Peña del Atlético de Madrid en Albacete, que tenía una navaja encima del escudo y que sigue teniéndolo. Entonces, bueno, me había criado con ese sueño y me llega la oportunidad, después de 3 años en el Albacete, después bueno, de un periodo de la sub-21 también muy bonito. Y bueno, llego al Atlético de Madrid y es verdad que el primer recuerdo que tengo es que había muchos jugadores. En los primeros entrenamientos, ¡buah!, éramos cerca de 40 jugadores. 40 jugadores y bueno, yo llegaba casi sin descansar porque habíamos tenido promoción con el Albacete y estaba en un estado de forma bueno. No te voy a decir que venía con una semana de descanso, entonces venía con ritmo. Y yo llegué bien, yo creo que llegamos bien y todos recuerdo pues una aceptación muy buena del vestuario. Es verdad que todo fue bueno, porque la ujú, pretemporada con Radomir Antic ganamos todo. Era todo bueno, era todo bonito. Es verdad que salieron, me acuerdo de Pachi Ferreira, que estaba en esa pretemporada y sale, Diego el ruso, el portero, que también ujú. sale, y es verdad que llevaban muchos años en el Atlético de Madrid, y bueno, a la gente también le dolía, pero bueno, eran decisiones que tomaba el club, y todo empezó bien. Esa pretemporada fue muy, muy bonita. Entonces, cuando todo empieza bien, todo va ganando. Luego, si queréis, cuento una anécdota del tema de las primas, pero bueno, de esa Bueno, temporada, porque era todo bonito y todo, bueno, recuerdo a Solozábal, a Tomás, a Caminero, gente que llevaba tiempo, ujú. a Kiko, a mucha gente que te ayudaba yo me que se cambiaba al lado de Caminero, o sea que con el que más hablaba era posiblemente con Caminero y Roberto Fresnedoso, que lo había tenido también en la selección sub-21 de compañero, y bueno, fue todo muy bonito. Ese verano de pretemporada fue todo muy bonito y luego arrancó como arrancó la temporada, claro. Sí, sí. Y Santi, cuéntanos si no lo de las primas. Ahora tiramos ya con esta parte que está con la pretemporada, que seguro que es algo curioso. Sí, va a ser rápido. No, esa pretemporada, claro, en aquella época tú en pretemporada negociabas las primas. Ujú, Yo llegaba nuevo, yo ni hablaba, pero ahí estaban Solozábal, estaban Kiko, estaban
estaba Pénez, que acaba de llegar, pero era un tío con mucho carácter, el Cholo. Entonces, me acuerdo que venían de 2 años difíciles, de 2 años, que habían sufrido, y la mayor discusión que tuvimos o tuvieron, porque yo no hablaba poquito, era que si quedábamos por debajo del 11 había que devolver las primas. Tú cobrabas por un partido ganado, y si quedabas por debajo del 11, como habían hecho los 2 últimos años, había que devolverla. Entonces eso nadie lo veía. Nadie veía claro que después de haber cobrado una prima, tú al final de año tenías que devolver ese dinero. Y esa fue la mayor discusión. Fíjate que luego salimos campeones, pero la discusión era que por qué teníamos que devolverla si quedábamos por debajo del 11. Entonces, bueno, fue gracioso. Ujú. Yo, Santi, quería recordarte ese famoso año del doblete en el que, bueno, ganáis Liga y Copa. El Atlético de Madrid, en este caso tú no estabas, pero la temporada anterior estuvo a punto de descender, o sea, lo pasó muy mal. Y es verdad que llegasteis unos cuantos, ¿vale? Molina, Santidenia, Pantic, y Lugo Pénez, digamos como los principales fichajes. Pero con esos 4 retoques, ¿cómo se puede pasar de casi descender a ganar Liga y Copa? No sé si fue Radomir Antic, los fichajes, porque prácticamente el plantel era casi el mismo, menos esos 4 retoques. ¿Cuál fue la clave, si me tienes que dar 1 o 2 nombres? A ver, yo creo que había una base muy buena, de jugadores increíbles. Yeli, Toni, Solozábal, Kiko, Caminero, el Cholo. O sea, te estoy hablando de un nivel de jugadores increíbles. Es verdad que posiblemente en estos años anteriores nadie había tocado la tecla, el estado de ánimo no era el idóneo, y por eso te digo que esa pretemporada fue buena. Y bueno, creo que tenía un gran equipo, se había hecho una buena plantilla, pero ahora había que hacer equipo. Y ese equipo lo formó Radomir Antic, está claro. Nosotros éramos, bueno, creo que unos buenos jugadores, y lo que hizo Radomir Antic fue convencernos de cómo jugar y sacar el máximo rendimiento. Y eso para un entrenador es decir mucho. Sacar el máximo rendimiento de tu equipo y convencer de cómo tenemos que jugar con 2 puntas. Me acuerdo que jugábamos con 2 puntas y un media punta, que era, que era Milinkopantic. O sea, que era un equipo de los más ofensivos que te puedes echar la cara, con Toni subiendo la banda, con Yeli subiendo, con Vizcaíno, con el Cholo, con gente. El Cholo llegó a hacer 14 goles. Entonces, bueno, creo que lo más importante es que era una buena plantilla, y Radomir Antic consiguió hacernos un equipo y que creyéramos en esa idea. Yo todavía me acuerdo del rombo famoso que se estilaba en aquellos años, que era Vizcaíno, es que me lo sé de memoria, aun siendo del Madrid, ¿eh? Caminero, Simeone de interiores, Pantic de media punta, Kiko y Pénez arriba. Y luego los 4 defensas más Molina. La verdad que era una alineación que nos sabíamos todos de memoria. Y yo te quería preguntar, durante las 42 jornadas de Liga, ¿cuál crees que fue el momento clave de la temporada? Hay un partido en el Camp Nou que para mí no sé si es ese, pero para ti, ¿cuál fue el momento clave de esa Liga? Bueno, está claro que el principio, creo que hicimos 9 partidos seguidos, fue la pretemporada, que nos convencimos, y los 9 primeros partidos ganamos los 9 primeros partidos. Nos pusimos líderes, o sea que era todo muy bonito. Pero es verdad que luego tuvimos, bueno, algún bajón, ahí al partir quiero recordar, después de enero y después de la final de la Copa del Rey, tuvimos ahí un pequeño bajón. Pero el partido que creo que todo el mundo nos acordamos fue el 1-3 del Camp Nou. Ese fue porque, bueno, dábamos como un golpe sobre la mesa, y porque cuando llegamos bueno, está claro que a ganar al Barcelona, que era en aquel momento el rival que más cerca teníamos, pues era como sentenciar la Liga, que luego no fue lo que lo que lo que era. Pero cuando llegamos a Madrid, me acuerdo que nos recibió, estaba lleno Barajas, era como que habíamos ganado la Liga, y como que dijimos: lo tenemos cerca, es el momento". Todo Barajas lleno de gente del Atleti, con las banderas, con las bufandas. Dijimos: qué cerca lo tenemos, ya lo tenemos. Y creo que hubo muchos momentos, pero ese fue el punto que dijimos: ya está cerca, vamos a hacer el último esfuerzo, que lo tuvimos. Y luego estuvimos hasta la última jornada, que Hasta la última apretó jornada. Luis Aragonés con el Valencia. Eso es, teníais al enemigo en casa, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, Na- bueno. Quería llevarte también a esa última jornada en el que ganáis 2-0 al Albacete, a tu Albacete, en este caso. Un estadio hasta arriba,
la esencia esa del Atlético de Madrid de que a última hora puede llegar a perder, que rondando por la cabeza de los seguidores y jugadores. ¿Cómo vivisteis esa última jornada? ¿Se os pasó por la cabeza, ojito, a ver si perdemos hoy? O no sé, Bueno, ¿cómo vivisteis ese Atleti Albacete? a ver, hombre, este último partido es el que todo el mundo recordamos y luego con mucha alegría. Pero si os voy a cambiar el paso, si recordáis el penúltimo en Tenerife, Uf, sí. Empat metimos un gol al final de un córner, un rebote que le da, despeja al portero, minuto sí. 80 y pico. Ahí sí teníamos el culo apretado. Ahí con el 1-0, una ocasión de una ocasión de Aguilera que pasa al lado del palo y empatamos en último minuto en una situación que veníamos con el gancho y ahí también salimos reforzados. Y luego está claro que el partido del Albacete no se nos podía escapar. Estábamos claro con la preocupación de que a ver si pasa algo, pero en el autobús iba todo el mundo convencido. Cuando llegamos al estadio, el recibimiento fue, no podía pasar el autobús, me acuerdo por el Paseo Pontón, bueno, increíble. Y luego, una vez que salimos al campo, sabíamos que no se nos podía escapar. Lo Sí. sabíamos, ya no se escapaba. Recuerdo ese Me partido contra acuerdo el que la Madrid. concentración, es verdad que fue en Los Ángeles de San Rafael, nos Sí. subimos, no sé si 2, 3 días antes y estuvimos tranquilos, un poco alejados de Madrid. Y bueno, el viaje de San Rafael al Calderón también fue apretado, pero bueno, nos había despertado ya Kiko que si alguien podía dormir y que era esto, y el Cholo que pasaba, que íbamos a ser campeones de liga y que nadie podía dormir. Estuvo chulo ese día. Yo recuerdo ese partido del Tenerife, el gol creo que se lo metió César Gómez en propia meta, que fue un entrevistado y se lo preguntamos, oye, que le dejaste la liga, ¿no? En bandeja porque el Atlético de Madrid se le ocurrió el que más y además fue justo vencedor. Pero uno de los entrevistados que hemos tenido hace ya un par de añitos fue César Gómez, que se Sí. metió ese gol en propia y mira, al final nos vino muy bien. Quería ya recordar, bueno, ganasteis la Copa, el famoso doblete, un festejo ahí en Madrid tremendo. Jesús Gil sacó todo lo que pudo sacar para que todo el mundo se enterara que el Atleti había quedado campeón de Liga y Copa. Y ya quería pasar al año siguiente. El Atlético de Madrid se sigue reforzando, pues con Radek Babel, se va Lugo Pérez, pero llega Snyder, luego llega Prodan, el rumano. Bueno, pequeños retoques que, pues bueno, pues para que el Atlético de Madrid pues, se hiciera más firme de cara a la Champions League. Y llegáis a la Champions League. En Liga os va bastante bien porque, bueno, termináis quintos y en Champions os toca un grupo, el Borussia Dortmund, el Steaua Bucarest, y es que el nombre del polaco lo tengo que leer porque es que no hay más que consonantes, el Widzew Łódź. Uy, ¿Cómo viviste esos primeros partidos de tu carrera en Champions League? no te quiero corregir, pero yo creo que era Liga de Campeones. No, Ah, no Liga de se llamaba, Campeones. no se llamaba, creo, que no era aún la Champions League, Es llegaba a verdad. la Liga de Campeones, porque era solo uno, era Liga de Sí, Campeones. sí, es Era verdad. solo creo recordar, ¿eh? Sí, Bueno, ¿sabes lo que recuerdo de esa Liga de Campeones? Y yo creo que todos los de ese año tenemos una espinita, sí, que podíamos haber sido campeones. sí. No había ningún equipo mejor que nosotros. Fue campeón el Borussia Dortmund, que nosotros le habíamos Mm, ganado allí en Alemania. No era mejor. Aquí nos había ganado, pero no era mejor. De hecho, podíamos haber ganado. El día del Ajax podíamos habernos clasificado sí, perfectamente. O sea sí, que pensamos que yo creo que todos pensamos que podíamos haber sido campeones de sí, Europa con el Atlético de Madrid ese año. sí. Porque fue el Borussia Dortmund que no era mejor que nosotros, pero bueno. Pero el recuerdo es bonito, ¿eh? El recuerdo es, joder, nunca había jugado una Liga de Campeones y bueno, pasar las eliminatorias, el partido del Ajax, aunque no se eliminasen, creo que fue bonito para todos también. Ujú. Es una Liga de Campeones, además, porque en cuanto os clasificasteis primeros de grupo, como has dicho, por delante del Borussia Dortmund, pasabais ya directamente a los cuartos de final. Y es que en esos cuartos de final jugasteis esa eliminatoria contra, posiblemente, si no era el mejor, de los 3 mejores equipos que había por el momento, que era el Ajax de Ámsterdam. Sí, Tenía Marco Overmars, los hermanos de Boer, Van der Sar, Litmanen, Babangida. Tenía una terna de cracks mundiales que ojito con eso. Y plantasteis cara hasta el último momento. En la ida empatasteis a yo 1 creo que el 9 era Kluivert, y el creo, 9 era Kluivert. El 9 puede era ser. Kluivert. O sea, allí creo que hicimos un buen partido, creo que hicimos un gran partido.
y luego no lo jugábamos todo en la vuelta y creo que también fuimos superiores. Ellos eran un equipo que quería jugar como nosotros. Pues bueno, al final hubo goles en la eliminatoria, pero es verdad que creo que los dos podíamos haber pasado. Al final pasaron ellos, pero como te decía antes, tenemos esa espinita de poder haber llegado mínimo a semifinales o la final de la Liga de Campeones. Porque jugábamos bien y teníamos un buen equipo, como has dicho, con Radek Babel, con Dani Prodan, con Juan también, con Juan Schneider, que nos dio mucho. Y otro fichaje que se me ha olvidado, que fue Carlos Aguilera, que era un lateral derecho que era Claro, impresionante por aquella época y que justamente en ese partido de vuelta en el Calderón, que se pierde 2-3, está la famosa jugada o leyenda o no sé qué pasó, en el que nada más empezar la segunda parte, Aguilera parece ser que tiene un problema con la lentilla, esto es muy Atleti, ¿eh? Tiene un Sí, problema con la lentilla, se tiene que ir del campo a solucionar su lentilla y entra Overmars como una bala por la banda de Aguilera, centra y acaba el balón dentro de la portería. ¿Eso es verdad, lo de Aguilera y la lentilla? Pues tal cual, tal cual. Tuve que salir yo a tapar a Overman, entonces se quedó mano a mano solo Zabal con el delantero y bueno, cuando te quedas mano a mano delantero con central, ahí puede pasar cualquier cosa. Y es verdad que no estaba, en ese momento en uno de los goles no estaba Carlos por un problema, sí, sí. Juega con lentilla, que bueno, que normal. No hay que echarle la culpa a Carlos, pero pasó las cosas que pasan. Circunstancias de partido, porque luego Sí. además en el 75 ibais empate a 1 y penalti a favor del Atlético de Madrid lo falla Schneider, que era el goleador del equipo, que era un tipo demoledor en el área, falla un penalti. Y luego cuando vais a la prórroga os meten gol en el 119. O sea, yo creo que era un partido, una eliminatoria muy, muy cruenta, pero bueno, al Fue cruel, final... fue cruel. Además no lo mete un jugador que luego vino al Atlético de Madrid. Que mete un golazo, además, que dice, Mete joder, un golazo, es que nos ha metido un gol, es que un golazo por encima de Molina, o sea, que fue todo como un partido súper injusto. Pero bueno, al final disteis la cara y bueno, contra todo un Ajax de Ámsterdam. Sí, sí, la verdad. Pero sigo pensando lo mismo. Podíamos haber sido campeones de Europa. Podíamos haber traído la primera Copa de Europa o Liga de Campeones al Calderón, porque no hubo un equipo mejor que nosotros en esa 95, en esa 96-97 de la Liga de Campeones. No lo había. Y tenemos lo hemos hablado varios compañeros, tenemos esa espina. La tenemos. Preguntarle a Panti, preguntarle a mucha gente. A Panti, por cierto, voy a contar una anécdota. Ese año creo que le cambiaron el balón de la liga. La liga cambió el balón a uno blanco, no me acuerdo ahora si era Nike o era Adidas y luego le cambió a Nike ese año. Sí. Y Milinko, luego si algún día estáis con él, le preguntáis lo del balón que habían cambiado, era uno blanco entero, porque ese año dio 16, entre el póster y larguero, dio 16. Entonces estaba obsesionado con que le habían cambiado el balón y no había manera. Sí, sí, 16 palos dio. Ahora, Santi, quería cambiarte de tercio, aunque más tarde volveremos otra vez al Atlético de Madrid, pero quería recordar contigo tu experiencia como jugador internacional, que como decías antes, recuerdas con cariño aquella etapa internacional sub-21 del año 92 al 96, que finaliza con aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Y me gustaría que nos contases un poco cómo fue aquella experiencia olímpica, cómo vivíais en la Villa Olímpica, cómo fue la concentración, un poco los recuerdos que tengas de aquella Atlanta 96. A ver, bueno, el periodo de la sub-21 hago 4 años, hago 2 europeos. El primero me pierdo la semifinal y el tercer y cuarto puesto por una tarjeta que me sacan en los cuartos de final contra Grecia y acumulación me lo pierdo. Era una generación de Kiko, Alfonso, una generación muy buena. Que creo que esa generación sub-21 la gana la Portugal de Figo, creo recordar. Luego pasamos a la segunda generación, que eran pues, los Caranca, Óscar, Raúl de la Peña, Mendieta, Javi Navarro. Me estoy olvidando de algunos, pero esa es la que hacemos en un europeo, donde llegamos a la final contra Italia y la perdemos en Montjuïc por penaltis. Pero tengo un gran recuerdo porque de las pocas veces que lloro en un campo, y esta fue de alegría, fue en una clasificación para los Juegos Olímpicos, que fue en Chequia. Unos cuartos de final que nos daba paso a las semifinales y nos clasificaba para unos Juegos Olímpicos. Entonces,
me acuerdo que era, claro, terminar ya un ciclo en la sub-21 con Óscar, con Caranca, que éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos, y de llorar allí en el campo de Chequia. Y luego los juegos era el sueño, pero no tengo un gran recuerdo. No tengo un gran recuerdo de los juegos. Uno, porque no estuvimos en la Villa Olímpica, eran subsedes que estuvimos en Orlando, pasando un calor increíble. La pretemporada, bueno, la temporada, la preparación la hicimos en Puente Viesco, aquí en Cantabria, y allí ya no tuvimos ese espíritu de Juegos Olímpicos, de estar en la Villa Olímpica, con los demás atletas, que yo creo que es el sueño de cualquier deportista. Eso no lo tuvimos. Tuvimos una concentración en Orlando con mucho calor, los partidos eran duros, como no puede ser de otra manera los juegos. Luego nos tocó Birmingham, no tuvimos ese espíritu, el ambiente olímpico. Entonces, bueno, un torneo difícil, una experiencia más en tu vida, pero el recuerdo es bonito, pero no fue el que pensábamos que iba a ser de unos Juegos Olímpicos. Ujú. Hay que decir que caéis eliminados en cuartos, creo que contra Argentina, que a la Argentina. postre queda segunda porque gana los Juegos Olímpicos Nigeria. Es oro olímpico en Creo que en aquella metió a edición. Munique el gol en un fuera de Sí, juego, metió a una Munique. jugada y Pues una falta, me parece al final, sí. que se adelanta la defensa de Argentina y queda solo, sí, me quiere Bueno, sonar. esto me persigue, me perdí ese partido por acumulación de tarjetas también. El partido de Argentina, Mm, que por cierto ujú, se suspendió, se celebró 2 horas después por una tormenta eléctrica en Birmingham. Y bueno, yo estaba mm, sancionado. Tenía 2 tarjetas de la fase de grupos y tuve la sanción. ujú. Creo que además era un grupo pues muy joven de gente, que estaba pues un joven Raúl, Iván de la Peña, que además pues de carácter un poco tímido, introvertido, y hay Caranca y tú eres un poco los que partís el bacalao, los que ejercís de veteranos. Cómo se les animaba en el vestuario? No, quizá porque llevábamos más experiencia. Roberto Fresnedoso también estaba. Óscar García, que también había hecho muchos partidos con la sub-21. Bueno, pues intentando hacer equipo. Al final, los que somos más mayores o los capitanes, pues intentas juntar a la gente, pues bueno, que los egos de todo el mundo los dejen a un lado para tirar para el equipo. Pero bueno, es verdad que ese cruce con Argentina fue duro, con una selección argentina que bueno, pudo ser también campeona olímpica. Pero bueno, tenemos un buen recuerdo. Yo creo que si le preguntas a todas de la Peña, Raúl, Óscar, Caranca, Javi, Mendieta, todos los que estuvimos, te vamos a hablar una maravilla de esa experiencia. En Estados Ujú. Unidos, además. Creo que Javi Clemente ya estaba con vosotros en aquel momento. Sí, y yo Ujú. estuve 4 años con Andoni Goicoechea. Y el último partido de Andoni Goicoechea fue la final de sub-21 de Montjuïc contra Italia, y ya ese Juegos Olímpicos lo hizo Javi, que venía de hacer la Eurocopa de Inglaterra. Terminó la Eurocopa de Inglaterra y se vino con nosotros a los Juegos. ¿Y cómo era Javi Clemente? Como Muy entrenador, como directo, motivación. muy directo, Es como se le ve desde fuera. como tal cual, muy directo, muy directo, Ujú. muy directo. Bueno, Leí, una- no engañaba a nadie. Javi Clemente es lo que es. Y yo leí una súper entrevista. agradecido porque me hizo luego debutar en la selección absoluta. Me he llevado muy bien con él, un tío que va directo, que va a la cara, que su manera de entender el juego es el que es, y estás con él o no estás con él y ya está. Pero me parece un tipo que convencía a la gente, un tipo que te iba directo, y eso es importante. Ujú. Leí una entrevista, unas declaraciones de otro jugador que estuvo a las órdenes de Javi Clemente, que decía que en aquellos Juegos Olímpicos de Atlanta os decía siempre que teníais que trabajar como el abuelo, refiriéndose a Andoni Zubizarreta, como consejo a la gente que tenía que trabajar mucho. No sé si recordarás aquellas palabras de Javi Clemente o algunas frases así. No la recordaba, pero es que lleva razón. Al final, tú tienes que hacer caso a la gente que tiene experiencia, y no es porque sepa más, no es porque sepa más, es seguramente porque se ha equivocado muchas más veces y sabe qué te da resultados. Y Andoni, no sé si cuántos hizo, 100 y pico partidos en la selección absoluta, y no sé cuántas temporadas en primera división, y no sé cuántos mil títulos tendrá Andoni, que es de alabar. Entonces,
por tener tantas experiencias, por haberse equivocado mucho y haber ganado mucho, pues hay que escuchar a las personas así, claro, y lleva mucha razón Javi. Ujú. Y como nos decías antes, después de los Juegos Olímpicos, tuviste también 2 partidos con la internacional absoluta, que también supongo que fuesen pues una experiencia, el como jugador alcanzar esas cotas, pues tiene que ser, vamos, llenarte de Sí, orgullo sobre todo. sí, estuve en 4 convocatorias y llegué a jugar 2 partidos, que al final es el sueño de un chaval. Yo entonces tenía 23 años, 22, 23 años, estuvimos en la preselección de 28 jugadores para el Mundial de Francia y al final, bueno, nos caímos 4, creo recordar que uno de ellos era Roberto Ríos y otro era yo, pero bueno, agradecido a Javi, agradecido a la federación porque era cumplir el sueño y unas experiencias extraordinarias, claro. Ujú. Y cogemos el DeLorean ahora para volver otra vez a la etapa del Atlético Madrid y traerte a la memoria el que seguramente sea uno de los momentos más tristes de tu etapa como jugador. Y es que eras el capitán baluarte de aquel Atlético Madrid, que en principio estaba llamado a hacer grandes cosas, de la mano de los Hasselbaink, Valerón, Gamarra, Ayala, Barajas, que tenéis un equipazo, Capdevila, y resulta que llega el año del descenso. Un Duro, duro. equipo que era capaz de ganar en el Bernabéu, por ejemplo, 1-3 al Real Madrid, y sin embargo se le escapaban puntos en casa pues de manera incomprensible. Y me gustaría saber cómo viviste aquella temporada. Imagino, bueno, pues que el recuerdo pues no es agradable, pero cómo aquel equipo, que a priori pues era favorito, pues no te voy a decir a la liga, pero sí hacer grandes cosas, y cómo puede acabar en segunda aquel equipo. Bueno, es un recuerdo duro, duro. Me acuerdo el último periodo de esa temporada de no querer salir, no quería salir de casa. Entonces, cualquier psicólogo te hubiera dicho que tenías depresión y posiblemente teníamos todos una depresión porque al final esto era un estado de ánimo. Pero esa temporada la recuerdo como que había unas expectativas increíbles porque no sé si de casi todos los jugadores eran internacionales de donde fueran. Si era de España, Kiko, Aguilera, yo, Molina, yo, no sé. Todos, Gamarra, con Paraguay, los que me dijeras, casi todos, Valerón, todos. Éramos internacionales con nuestra selección. Y había una expectativa muy buena. Es verdad que no sirve de excusa, pero ese año, en diciembre, ¿os acordáis? Hay una administración judicial. Sí. Y decíamos que no, pero sí, eso pesa. Cuando no tienes la cabeza al 100%, cuando te divides porque si los contratos, si no hay contratos, si el administrador judicial, si vuelves, si nos dejas, si ponen, si quitan, no estás al 100%, no estás al 100% y eso pues afecta. Al final son estados de ánimo, los equipos son estados de ánimo. Y aparte de tener la calidad que la teníamos, pues fue duro. No estábamos en las mejores condiciones ni física ni mentalmente. Ujú. Muy duro, fue muy Y duro. paradójicamente, además, el descenso se consuma en Oviedo contra el equipo de Luis Aragonés. Es lo que las casualidades que tiene a veces el fútbol. Con aquel penalti que falla Hasselbaink en el Carlos Sartiere y bueno, pues os manda segundo. Que es curioso que fuese precisamente Luis Sí, Aragonés el que se salva al Oviedo, gracias sí, a aquel empate, y os manda a vosotros a segunda. sí, bueno, fue no sé si de llamarlo anécdota, porque bueno, al final la situación era complicada y se produce allí en Oviedo contra el equipo de Luis Aragonés. Bueno, bueno, me hubiera gustado estar en ese partido, pero también estaba la quinta tarjeta, la 10ª tarjeta era, creo, y estaba sancionado. No pude estar en ese partido con mis compañeros, que me hubiera gustado por haber acompañado y por poder haber apoyado a mis compañeros. Pero sí, durísimo, Ujú. durísimo, muy duro. Y curiosamente, en aquella temporada, a pesar del descenso, llegáis a la final de una de las ediciones de la Copa del Rey. Yo creo que más se recuerdan con el tiempo por cosas extrañas que pasaron en aquella edición. Aquella semifinal que elimináis al Fútbol Club Barcelona con un 3-0 en la ida, vencéis con autoridad, y en la vuelta pues no se presenta Barcelona, no reúnen los jugadores suficientes y no jugáis aquel partido y llegáis a la final contra el Español, donde Tamudo mete aquel famoso gol que se la lía a Tony, al que conocía bien,
Y nos han contado algunos entrevistados que Tony era un tío de carácter. ¿Cómo encajó aquello que le hizo Tamudo? Porque me imagino que, vamos, que el verse así con un gol como el que le metió quitándole el balón con la cabeza, pues no le sentaría nada bien. Lo quería matar a Tamudo. Bueno, fue una final, sí. Quizás es que si quieres recordar algo de esa final, pues posiblemente sea eso porque fue una jugada que no sueles ver, es una jugada que no sueles ver y se produce en una final entre un Atlético de Madrid y un Español en Mestalla, ¿no? En el campo del Valencia. Bueno, pues teniendo la oportunidad de haber sufrido mucho ese año, de poder haber conseguido un título para ahí haberle podido dar una alegría a la afición que tampoco pudimos en ese año darlo. O sea, todo se dio mal, el descenso, la final de Copa y bueno, un año ya te digo que para todos fue bastante duro, fue muy duro. Bueno, pues recordada posiblemente por ese gol de Tamudo. Borrón y cuenta nueva, estáis en segunda división, la afición se vuelca con vosotros porque creo que pasáis de 30.000 a 42.000 abonados en segunda. El primer año es duro porque, bueno, pues la segunda división es dura y aunque acabéis con 74 puntos empatados con el Tenerife, por golaveras me parece que no ascendéis. Y es el segundo año cuando dos leyendas rojiblancas como Luis Aragonés y Fernando Torres, bueno, y el resto del equipo, pero sobre todo aupados por ellos, pues voláis el retorno a primera división. Y me gustaría recordar contigo esa temporada del ascenso y sobre todo cómo os motivaba Luis Aragonés, qué supuso para vosotros Fernando Torres, cómo recuerdas aquella temporada del ascenso a primera división. A ver, el año anterior ya Fernando debuta con nosotros y tengo un recuerdo de Fernando, yo creo que era muy joven y él, bueno, alguna vez se lo he dicho, él no se dio cuenta en ese momento de que él era la bandera del club. Él la aguantó en un momento dado el club porque era una situación económica muy difícil, te lo pueden decir los dirigentes. Y en esa situación económica difícil, en esa segunda división, el Atlético de Madrid, y Fernando fue lo que ilusionó a la gente. Aguantó el escudo, la bandera y todo, un chaval de 18 años que no se dio cuenta. Yo creo que él, bueno, era su sueño jugar en el Atlético de Madrid y era feliz jugando y era muy bueno jugando. Pero desde fuera yo me acuerdo de al lado decir, hostia, este chaval está aguantando una estructura muy grande. Y a partir de ahí empezamos a crecer. Luego el año siguiente llegó Luis, nos puso a todos en línea, como decimos en Albacete, por la linde, y allí sabíamos desde el minuto uno que no se nos escapaba el ascenso, que íbamos a ascender, porque éramos el mejor equipo de segunda, sin duda, por plantilla, y Luis Aragonés nos iba a hacer un equipo. Y así fue, así fue. Hicimos un año muy bueno con Luis, diciéndonos las cosas como las decía Luis a la cara, gestionando el grupo como lo hacía Luis y devolviendo al club pues a donde nunca tenía que haber estado, que era en segunda división. Ascendéis a primera, además de la mano de nuestro Racing de Santander también en aquella temporada. Y yo me acuerdo la celebración, que quisiste celebrarla en Neptuno, la Fuente de Neptuno, y el Pichichi Diego Alonso tuvo un rifirrafe con la Policía Nacional porque no os dejaba subiros a celebrarlo. Tú, como capitán, tuviste que intervenir también para mediar con la Policía Nacional. ¿Te tocó mediar o fue cosa de Diego Alonso nada más? No fuimos todos a esa. Yo no fui a subir a Neptuno, porque Luis creo que tampoco, ¿eh? Luis tampoco, creo recordar que Luis tampoco fue. Fueron dos coches, creo, de jugadores, no sé si 8 o 10 jugadores, y bueno, tuvo un problema porque no estaba, me imagino que no estaba informada la policía y tú no te puedes subir a Neptuno si no estaba aquello organizado. No tuve que intervenir porque no, ni Tony, que también era capitán, ni gente porque no estábamos allí. Bueno, Santi, a partir de que conseguís el ascenso de segunda a primera con el Atlético, empiezas a perder peso en el equipo y sales al Albacete. Y aquí quiero enlazar con una pregunta de un seguidor, que es Mark75, y pregunta que si después de casi 10 temporadas en el Atlético de Madrid, que si esperaba salir de mejor manera. Bueno, empiezo a perder, es verdad que no empiezo a tener minutos. Con Luis Aragonés en primera juego unos 25, luego... ¿Quién viene después? Ay, no me acuerdo ahora.
Semedo después de Luis, no sé si sé que termino con César Ferrando y ya casi bueno, no tenía minutos y me sale la posibilidad de volver al Albacete. Bueno, sales porque sales y porque pierdes peso y ya está, no le achaco nada al club. De hecho, me hicieron un homenaje, me agradecido a esos 10 años que estuve en Atlético de Madrid y bueno, quería seguir mi carrera en otro club, salió el Albacete que estaba en primera división y bueno, encantado y agradecido al Atlético de Madrid y al Albacete, que son los dos únicos clubes que he estado. Sí, eres un True Club Man, ¿no? En vez de One Club Man. Sí, Sí, total. claro, porque estuviste en el Albacete, luego pues estuviste hasta la temporada de 2006-2007, que te retiras y ya empiezas con la formación como entrenador. Además, creo que tiene mucha importancia Ginés Meléndez, porque es con el que vas a Las Rozas, ¿no? A sacar el tercer título de la Federación Española, junto con Caranca, Mono Burgos, Snyder, Donato, un montón de Argentino, futbolistas. Hierro, sí, éramos casi 60, 60 exjugadores bueno, es verdad que ese periodo donde voy jugando menos y estoy en el banquillo, pues lo ves todo de otra manera, ya lo ves casi como un entrenador, porque ves las estructuras más, ves el porqué de las cosas, el porqué de los entrenamientos, los objetivos de los entrenamientos. Y ya estando de jugador en Albacete, que vuelve también César Ferrando al Albacete, yo me empiezo a sacar el curso en la Federación de Castilla-La Mancha con la delegación de Albacete y me saco los dos primeros cursos allí. Y el tercero sí es verdad que lo saco en Las Rozas, donde Ginés ya estaban, donde nos ayuda, donde estaba Iñaki Sáez, donde Mariano Moreno, míticos también de la formación en el fútbol español y en la federación, y donde, bueno, un gran grupo de jugadores pues se sacan ese título y hacen su carrera. Entonces, pues también agradecido a Ginés por toda la ayuda que me ha dado siempre. Porque Ginés además fue la persona que te animó a apuntarte al Albacete, ¿no? A llegar a empezar en el fútbol profesional. Sí, sí. Así es, me lleva de cadete juvenil, me lleva al Albacete Balompié. Bueno, y yo te quería preguntar, Y fue bueno, profesor mío, perdón, y fue profesor mío en el colegio. O sea, sí, sí, imagínate, lo he tenido en el colegio, en el Albacete Balompié y en la federación. profesor de educación física, me imagino. Así es. Bien, bien. Y bueno, luego pues sí que estuviste de segundo de Abel Resino en Atlético de Madrid, incluso cuando le cesaron tuviste que coger al Atlético una jornada, pero luego has desarrollado toda tu carrera como entrenador en categorías inferiores de la selección. Y además, por lo que he leído, siempre te ofrecías de voluntario a irte segundo pues de Luis Milla, de Celades, Lopetegui, incluso de La Fuente, ¿no? El caso es aprender y seguir formándose. Has tenido esta suerte de aprender de grandes entrenadores. Sí, bueno, también tengo un periodo en cantera del Albacete con José María Morrortu, con los juveniles extraordinario. Yo creo que soy un privilegiado de poder haber tenido estos formadores que me hayan ayudado a ser entrenador. Ginés, el que me lleva a la federación, Ginés es el que me ayuda a formarme, pero el que me llama para ir a la federación es Fernando Hierro, Ginés ya estaba en la federación, pero el que me llama, oye, quiero que seas el seleccionador sub-16, ha ido Caranca al Real Madrid y quiero que seas el seleccionador sub-16 es Fernando Hierro. Me imagino que le preguntó también a Ginés, referencia, pero es el que me lleva. Entonces, bueno, es verdad que yo paso un periodo de formación también en los juveniles del Atlético de Madrid con Amorortu. Hago un año con Abel donde aprendo muchísimo, donde aprende una barbaridad con Miguel Bastón, con Miguel Peiró, con Juan Sabas, con un cuerpo técnico maravilloso y donde conseguimos la clasificación para Champions el primer año y luego el segundo año en octubre, creo recordar, pues nos cesan y tengo que hacer ese partido del Mallorca y ahí ya termino esa temporada en el Atlético de Madrid con Amorortu y ya me voy con Fernando ya a la selección. Y sí, es verdad que siempre me ofrecía y me sigo ofreciendo a ayudar a mis compañeros. Aunque ahora esté en la sub-21, me ofrezco a ir con la sub-19 de segundo porque bueno, me sirve también como entrenamiento, me sirve como formación, me sirve como estar activo, me sirve como estar en el campo y me gusta mucho. Y creo que los segundos pues normalmente ves la cara del entrenador y la cara de los jugadores. El segundo suele ser el que más ve todo.
en un prisma donde es neutro. Entonces se aprende mucho de segundo. Sí, sí. Además, justamente en estos días la noticia es que ha renovado Luis de la Fuente y ojalá te podamos ver a ti de seguido cuando termine su contrato. ¿Verdad, Santi? No me queráis tanto. Luis va a estar muchos años en la selección porque conoce eso como nadie. Llevamos los dos, yo llevo 15, él lleva creo que también 13, 14 años, sabe lo que es este ámbito de la selección, que no tiene nada que ver con un club y nadie que mejor que él, porque además él los ha tenido a todos, yo también los he tenido a todos los que están ahora en la absoluta y saben cómo es y cómo piensa. Entonces, dejar a Luis hasta el 2030, Mundial de España y que levante la copa aquí. Yo estoy bien, no os Perfecto. Y preocupéis. luego Santi. Bueno, vamos ahora con las preguntas de los seguidores. La pregunta nos la deja Fútbol Carroza y dice, tú sacabas muy bien la pelota, pero ¿qué compañero tuviste con mejor salida de balón? Central se refiere. Bueno, he tenido compañeros increíbles de central. Posiblemente, bueno, en el Atlético de Madrid, Solozábal, no, nos entendíamos con una mirada. Podíamos entrenar lo que quisieras con Radomir, pero Solozábal nos mirábamos, me hacía el gesto de tirar la línea hacia adelante y eso no se consigue con muchos compañeros. Entonces, aparte de destacar la salida de balón, la personalidad de Roberto Solozábal. Luego he tenido, bueno, la selección a Aitor Caranca, el mayor con Fernando Hierro, jugué un partido en Gijón con la absoluta de compañero de Fernando Hierro y eso, fíjate, es una maravilla. Pero he tenido compañeros muy buenos también. Y quiero recordar en el Albacete también a Coco como central, muy, muy bueno. Bueno, es un privilegiado tener los compañeros que he tenido. Pero si tuviera que destacar a uno, zurdo Caranca y derecho a Roberto Solozábal. Vaya pareja de centrales, sí señor. Luego la siguiente pregunta nos la deja AVZ7, no sé, y dice que es raro que todavía no saliera el nombre de Bielica con el Alba. Era un crack. ¿Qué nos puedes contar de Nenad Bielica? Pues un pedazo de futbolista cuando vino increíble. O sea, marcaba diferencias. Y bueno, aún sigo teniendo contacto con él porque está haciendo su carrera de entrenador de manera extraordinaria, pero mira, creo recordar, si luego podéis verlo, un gol que le doy un pase en profundidad, una asistencia, le doy yo que juega en el medio campo en aquel equipo del Albacete de Benito Floro, en el Nou Camp, un 0-1. Que ganamos Barcelona Atlético Madrid 0-1, donde mete gol Nenad Bielisa a pase de Santidenia. Con un medio campo donde Benito Floro me metía ahí en medio campo. Y sí, un gran jugador y creo que un mejor entrenador. Mira que era bueno de jugador, que luego se fue al Betis y demás, pero creo que ahora es mejor entrenador que jugador. La siguiente pregunta nos la deja Aitorovic y pregunta el mayor talento que te ha tocado dirigir. El mayor talento que me ha tocado dirigir. Pues bueno, es que no soy ahí muy objetivo porque tengo mucho cariño por Abel Ruiz, Sergio Gómez, pero sí que es verdad que si tengo que decir, porque lo estáis viendo ahora y es muy, muy reciente, pues en una sub-19 con 14 años debutó también Lamine Yamal conmigo en una sub-19, creo que es el récord en una selección sub-19 y es diferente. Le tengo mucho cariño a Abel Ruiz, a Sergio, a Miranda, a mi panda de piratas, pero creo que como talento diferencial y dices, ¿qué es esto? Es Lamine. Y me ha tocado hacerle debutar, bueno, una responsabilidad muy grande con 14 años en la sub-19. Bueno, es que estamos hablando de unas Alemania. edades... Además, era un partido contra Alemania y, bueno, sí creo recordar que le dije, Lamine, lo primero, tírale un caño al alemán alto. O haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero si le tiras un caño no pasa nada. No lo tiró, hizo jugada. La verdad es que nos alegra mucho que hayas hablado de Lamine porque pocas personas la han visto más que tú jugar y saben lo que puede dar.
y ojalá siga mejorando y se convierta en el gran jugador que todos esperamos que sea. Y la siguiente pregunta la deja Rubi Fechas y dice si pudiera comentar algo sobre aquel 2-8 contra el Depor, que le hizo caer en la promoción y luego a la segunda división. Duro ese 2-8 porque dependíamos de nosotros ese partido, porque veníamos de ese 0-1 de gol de Bielsa en Barcelona, nos permitía a nosotros salir de la promoción si ganábamos al Coruña, al Depor en Albacete. Y nos hizo daño. Uf, era un equipazo. El Depor era un equipazo. Me acuerdo Julio Salinas, un equipazo. Y bueno, es verdad que es un resultado irreal, es duro, pero era al partir, creo que fue del cuarto, quinto gol, ya nos vinimos abajo y bueno, ya no dimos más. Y ellos seguían y seguían y seguían. Sí, fue duro, un resultado. De hecho, Jesús Gil, cuando luego salió bien por el doblete con Molina y conmigo en el Atlético de Madrid, siempre recordaba que había firmado a un portero y a un defensa de un equipo donde le habían hecho 8 goles el Depor y después nos hizo 5 el Salamanca en la promoción. Entonces, que había firmado un portero y un defensa donde le habían hecho los 2 últimos partidos 13 goles. Y luego, mira, salió bien, fue valiente y conseguimos un doblete el año siguiente. Sí, con Gil tendrás 1000 historias que seguro que podemos llegar a tocar alguna, pero bueno, tenemos buenos momentos, tenemos malos. Vamos ahora con la parte de los juegos que yo creo que te va a gustar bastante. El primero te lo va a contar Pablo Santi. Eso es, Santi. Vamos con el primero de los juegos. Se llama el juego de los nombres propios. Consiste en el que yo te digo una serie de nombres, es compañeros, entrenadores, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una sola palabra. ¿Vale? Vale, bueno, vale. Empezamos. Simeone. Pasión, Catali. compañero, Caminero. talento, Solozábal. líder, Juninho. calidad, Cristian Vieri. un killer, goleador. Perfecto. Este también Valerón. hay otra anécdota, ¿eh? Sí. Si quieres terminamos y retomamos Sí. con él. Valerón. ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué jugador! Es que no me sale. Maravilla. Maravilla. Y ya para terminar, Juanma López. El súper. Agresividad. Vamos a retomar un poco los nombres de los que hemos tratado. Si quieres, vamos a empezar con Juanma López. Un tipo duro, agresivo, que bueno, no sé si tenía más fama de la que luego era. Es que el otro día... Es así, ¿eh? Es así, me imagino. Es que entrevistamos el otro día a Pablo Alfaro. Sí. También fue compañero tuyo. Y Pablo Alfaro lo ves así en primera persona en cámara y parecía un cura de los salesianos. O sea, no nos parecía que diera luego tanta cera. ¿Cómo era López y quién de los dos era más duro? Los dos eran duros. Pero mira, Juanma López se lesiona la rodilla al cruzado por no pisar a De Pedro, un jugador de la Real Sociedad. Salta y cuando va a caer al suelo lo ve debajo y si hubiera pisado, lo hubiera pisado. Y por no pisarle, pisa en otra zona y se rompe el cruzado. Juanma López también era duro, era agresivo, pero era noble. No iba a lesionar a nadie, nunca lesionó a nadie, creo, Juanma López. Eso sí, era un tío que Luis Aragonés o cualquier otro decía, Juanma, ese delantero para ti, y se lo comía. Juanma se comía a un delantero porque tenía hambre, quería ser futbolista y esa lesión le condiciona mucho, ese cruzado le condiciona mucho luego. Luego volvió, y con ese amor propio volvió. Pero de los dos eran iguales. Y a los dos los quiero mucho. A colación de cómo arengaba Luis Aragonés a López, entrevistamos en su día a Carlos, aquel delantero del Oviedo, que era un tipo además duro, encarado. Duro. Ojito con Carlos. Y me acuerdo que en la primera jugada parece ser que López en la banda, debía ser en el Carlos Tartiere, pues López le debió de hacer una segada por detrás brutal y estaba Luis Aragonés allí. Y le dijo, Carlos, la que te va a dar este hoy no es chica ni nada. O sea, que le debía de arengar además a López. Sí, wow. Luis lo conocía mejor que nadie porque lo subió del filial a Juanma y sabía lo que le podía dar y que
Que bueno, Juanma también conocía que si a ese tipo de jugadores le entraba fuerte la primera, ya te marcabas un poco la línea. Ay, no me acuerdo ahora, había otro jugador rumano que jugaba de pareja con Lakatos. Uf, y vaya pareja, ¿eh? Ojo la pareja para enfrentarte a la Catu y a Carlos, ¿eh? Duro, ¿eh? Aquello saltaban chispas entre centrales siempre, ¿eh? La Catu. Antes de hablar de Christian Vieri, cuando Sí. entrevistamos a defensas centrales, nos gusta preguntar qué delantero rival es el que más te lo ha hecho, el que peor te lo ha hecho pasar. En plan, es que no tengo antídoto contra este. Lo tengo muy claro. Ronaldo. Ronaldo cuando viene del PSV, ese primer partido en Montjuïc que jugamos la Supercopa, eso era un avión, no corría, ese hombre levitaba, nos hizo una diagonal a Solozábal y a mí que nos pasó a los dos por delante y no había manera, era una increíble. Una sensación, solo he tenido sensación de impotencia con ese jugador. Fíjate. De no llegar no podías ni llegar a tocarlo. Le iba a decir a darle una patada, a tocarlo. No, es increíble. Ese año que llega creo que es del PSV, sí, del PSV. Eindhoven, Sí. es una barbaridad, una barbaridad, una barbaridad. Yo Los me demás he tenido más recursos para poder, con ese tuve sensación de impotencia. Casi todos nos decís al mismo, y además es que Ronaldo en aquel año que llegó al Barça os tenía tomada la medida al Atlético de Madrid, porque quiero recordar también aquella eliminatoria de Copa, partido de vuelta en el Camp Nou, en el que os ponéis 3-0, 0-3, mejor dicho, en el Camp Sí. Nou, con los 3 de Pantic. ¿Y qué pasó en la segunda parte? Porque yo no sé si fue Ronaldo y De la Peña ese binomio, solo Ronaldo, De la Pichi Peña. también, creo que fue Pichi, Juan Antonio Pichi también nos hizo algún gol, Sí, ¿no? El quinto. el quinto. Sí, pues la intrahistoria de ese partido, yo creo que muy poca gente se acuerda, pero habíamos tenido un problema con un arbitraje en Sevilla contra el Betis y me acuerdo que esa mañana nos citó Jesús Gil en el Calderón y después de la reunión nos dijo que nos fuéramos para casa, que no íbamos a viajar a Barcelona. Y que tuviéramos el teléfono abierto. Entonces, no me acuerdo si había ya. Sí, igual había ya móvil, ¿vale? Y nos fuimos a casa, comimos en casa y a las 3 de la tarde nos llamaron que no sé qué pasó, no me preguntes qué, pero que teníamos que salir tirando para Barcelona. Y llegamos media hora antes, 40 minutos del partido. Esa fue. Entonces, el segundo tiempo se nos hizo muy largo. Hicimos 0-3, se pusieron creo que 1-3 o 2-3 y luego metimos el cuarto, bueno, 4 metió Milinko Panti, pero la última media hora nos caímos. Y creo o intuyo que fue por aquella concentración que se hizo, que nos fuimos a las 4 de la tarde, el partido era a las 9, salimos a las 4, no habíamos comido, bueno, comido cada uno en su casa, en teoría a la cabeza ya no viajábamos, no sé si lo recordáis, pero fue así. Luego quiero pasar a hablar de Christian Vieri. ¿Qué nos ibas a contar del gran italiano, del capo? No, bueno, claro, lo firma Radomir Antí, creo que era bastante dinero en aquella época, y cuando viene Christian Vieri nos vamos a Los Ángeles de San Rafael y hay una anécdota, bueno, que estamos entrenando, un espacio reducido, 2 porterías, y Christian Vieri no metía ninguna. Pum, arriba, se les iba arriba, pum, tiro fuera, ¡bum! Pum, pero el tío era una bestia. Y no sé quién hizo un comentario, estaba Kiko al lado, hizo un comentario, ¡buf! El italiano. Y dijo Kiko, tú deja al italiano que como le dé por meterlas se hace pichichi. Y fue pichichi ese año. Le dio por meterlas y las metía de todos los colores. La bestia era un killer, era un delantero súper completo. Y llevaba razón Kiko. Dejarle tranquilo que como le dé por meterlas, y así fue. Eso es Kiko veía a los delanteros. A los compañeros los veía. A Pene, a Juan Schneider, a Vieri, los veía. Sí, es verdad. Además, 24 partidos, 24 goles del bueno de Christian Vieri en aquella liga. Luego vamos a hablar de otro crack que llegó junto con Vieri en la temporada 97-98, el gran Juninho. ¿Tú crees que Juninho iba, digamos, en línea ascendente hasta esa lesión contra el Celta en Balaídos? Sí, creo que no hay que achacar esa lesión porque el fútbol es así, ni echarle la culpa a Mitchell ni nada, pero es verdad que venía
en una línea muy buena, además con Radomir, que creía mucho en él. Al final, un jugador con esa calidad, ese talento, que un entrenador crea tanto en ti, te da mucho y te hace ser el jugador que, de hecho, casi se hace un equipo en torno a ese tipo de jugadores. Y es verdad que esa lesión es dura y le corta un poco esa trayectoria. Y luego ya vino otro entrenador, vino creo que era Arrigo Sacchi, que también le tengo un cariño increíble, pero ya no era lo mismo. Ujú. Luego voy a hablar de Catali. Cada vez que hablamos de Catali, la gente de Albacete hace reverencias de ese tío. Nosotros lo entrevistamos hace unas semanas, la verdad, un tipo majísimo, nos contó de todo. ¿Cómo era Catali en ese vestuario? Pues es el capitán que todo vestuario necesita. Es el capitán que te ayuda a los jóvenes, es el capitán que tira del grupo, es el capitán que hace equipo, es el capitán que aprieta a la gente cuando toca apretar, pues eso, el que ha vivido muchas experiencias, el que estaba en segunda B en Albacete y consigue llegar a primera división con su Albacete y eso lo valora más que nadie y hace que todo el mundo sienta eso, pues lo que tiene que ser un capitán. Mira, te voy a contar una anécdota de Catalí. Me he acordado ahora. Un miércoles de octubre jugamos al Barcelona Albacete. El Barcelona de Stoichkov, Laudrup, con Guardiola por delante, defensa de tres, Koeman, bueno, equipo que creo que fue luego campeón de Europa, creo que fue en Wembley. Pues en el minuto 15 íbamos 3-0. O sea, fue 1, 2, 3, una locura. Minuto 15, 3-0. Y nos cogió a todos, venid para acá. Vamos a apretar todos que nos meten 7. Cuidado, vamos a juntarnos, vamos para atrás, porque nos fuimos arriba, luego nos metimos un poquito atrás. Y a partir de ahí, os digo, no sé si os acordáis, os digo el resultado de ese partido. Al final se remontó, algo pasó. 3-3. Sí. Ese fue Catali. Nos juntó y cuidado que nos meten 7, vámonos para atrás, vamos a defender, que si es 3-0 es 3-0. Y desde ahí empezamos a crecer. Pues 3-3. Ostras, 3-3. eso es un capitán. Quería hablar de otro capitán, otro líder de vestuario. Cuando hemos visto, digamos, programas o hemos leído sobre el gran Roberto Solozábal, joder, me extraña, digamos, el liderazgo que tenía ese tío, porque hemos leído que cuando se jugaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, echó hasta a los políticos del vestuario porque, oye, que estamos calentando, sé que hemos quedado campeones, pero fuera de aquí que estamos estirando, que luego se enfrentaba a Jesús Gil, a Lopera. ¿Cómo Sí, era Solozábal? ¿Era tan líder? sí, era así. Igual estábamos todos en también, esto ha pasado, ¿eh? Yo no estaba en los Juegos de Barcelona, pero me han contado que fue así. Al presidente, a tal, que, bueno, peleaba por todo, peleaba por el dinero, por las condiciones de viaje, por todo. Eso es un capitán también y un líder. Pero Roberto Solozábal, igual estábamos todos de cachondeo en el vestuario, con música, no sé qué, y él estaba con su libro, tranquilamente. Fíjate. En el vestuario estaba con su libro tranquilamente, o sea que Roberto era diferente hasta para eso. Cuando había que salir era el primero, también te lo digo. Luego Caminero, yo era un enamorado en los 90 de ese tío, era elegante, de una clase brutal. ¿Cómo era Caminero? ¿Era el jugador con más clase con el que has compartido vestuario? Posiblemente, además muy buen tipo. De hecho, mira, aparte de hablar del Atlético de Madrid, que fíjate cómo estuvo y lo que hizo, creo que, ¿os acordáis del Mundial de Estados Unidos? Sí, Ujú. Creo que pudo Eso sí, ser sí. la estrella de ese Mundial. sí, 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 sí. ¿Os acordáis que totalmente. nos eliminó Italia con, Mm. bueno, ya sabéis, ¿no? Pues creo Ujú. que pudo Mm. ser el MVP de ese mundial y a ver, porque no había mejor jugador que él en ese mundial. No había mejor Ujú. con ese talento, con esa clase, con el momento de forma que estaba. Pero bueno, a nosotros nos dio mucho en Atlético de Madrid y a mí especialmente me ayudó mucho porque yo me cambiaba a su lado y yo era el joven. Ujú. Luego vamos a hablar de otro crack, otro jugador extremadamente talentoso, el canario Juan Carlos Valerón. ¿Era tan fascinante en los entrenamientos y en los partidos ese tío? Sí, lo que pasa es que no, creo que no, no vino en el mejor momento, el Ujú. momento del club no era el adecuado, el modelo bueno, no compaginó todo, no le fue todo rodado, pero aún así yo tengo el recuerdo de Valerón de posiblemente con Caminero
y Kiko de los que mayor talento haya podido entrenar y jugar. Y aparte, que bueno, esto a veces la gente te lo toma como si fuera una crítica, de las mejores personas que he conocido en el mundo del fútbol. Fíjate. Por todo, por creencias, por cómo era, por lo que te ayudaba, ¿no? Entonces, solo puedo tener palabras de agradecimiento a Valerón, que creo que fue un incomprendido en Atlético de Madrid, o que en ese momento no era su momento para estar en Atlético de Madrid. Ujú. Y luego el Cholo Simeone, un tipo que ya sabemos todos cómo es, tipo volcánico de carácter, pero como capitán, bueno, como no capitán, porque bueno, era de los capitanes, pero muchas veces pues no llevaba el brazalete, pero casi como si lo fuera. Sí, El no Cholo hace era así falta, de... no hace falta llevar el brazalete para ser el capitán. ¿Era tan intenso en el vestuario? ¿Ponía las pilas a la gente? El Cholo es lo que es y no engaña a nadie y es transparente y es así. Él solo hablaba de fútbol, él solo hablaba de carácter, él solo hablaba de cómo había que entrar en la defensa, en cómo había que sacar el córner. Era fútbol, fútbol y es fútbol. Es así, el Cholo ya era un entrenador cuando jugaba. Es verdad que hay una anécdota, bueno, el Cholo entrenando no era de los mejores. Fíjate. Él se iba regulando, cuando había que correr, él corría, cuando había que hacer un rondo era despacito, él se iba regulando. Es verdad que jugaba muchos partidos porque él iba a la selección también, y él era listo hasta para eso. Ahora, cuando el árbitro pitaba y era el partido, ojo cómo apretaba y ojo cómo metía la cabeza y ojo cómo todo, ya lo conocéis, no voy a descubrir al Cholo jugador. Pero él entrenando era bien, bien, normal. Era un entrenador que era un jugador que hasta se regulaba en muchos aspectos, porque jugaba muchos minutos también y tenía muchos viajes con la selección, y eso, pues también en eso, hasta en eso era inteligente. Y incluso antes de empezar el partido y de que pitara el árbitro, también era intenso en aquella famosa anécdota de cuando ganasteis la liga, que no dejó a nadie echar la siesta o que iba por Sí, las sí, habitaciones, ¿no? con Una cosa Kiko, así los por lo que dos. pasó. Sí, sí, pero como si íbamos a ser campeones de liga, que cómo podíamos dormir, pero esto que era una locura o qué, sí, sí, así fue, así fue. Le ayudó Kiko, ¿eh? Solo Viva, Y aquí. ya, Nicola. y ya por último, te quería preguntar sobre un entrenador que tuviste, que era como una especie del Benito Floro, digamos, pero italiano, y ya a gran escala, que era el gran Arrigo Sacchi, lo tuviste a tus órdenes. ¿Cómo era Arrigo Sacchi? ¿Descubriste en ese entrenador, ostras, este tío es diferente al resto, o qué métodos tiene? ¿Cómo era? Mira, ahora ha tenido ahí un problemilla físico. Hablé la semana pasada con él y sigo teniendo un contacto y una relación increíble, porque creo que también ha sido uno de los que ha cambiado el mundo del fútbol, ¿eh? Como entrenador. Cruyff, Arrigo Sacchi, de los más actuales, ahora Guardiola, pero creo que Arrigo fue uno de los que dio un cambio también a la manera de entrenar, a la manera de jugar y bueno, hay que reconocerle también ese. ¿Quién ha sido el entrenador del que más fundamentos técnicos, por llamarlo de alguna manera, has sacado tú? En plan, porque me imagino que como entrenador te habrás quedado con parte de Luis Aragonés, parte de Arrigo Sacchi, no sé Sí, si... sí, 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 es así. Bueno, de todos un poco, de Julián Rubio su valentía, de Benito Floro la estructura de los entrenamientos. Julián también quería jugar mucho, la gestión de grupo de Luis Aragonés también increíble, la manera de que te convencía y el modelo de juego también de Radomir Antic, donde te da una confianza increíble, por lo menos en mi caso, pues de todos he aprendido mucho, César Ferrando. Y de Arrigo Sacchi, sobre todo los detalles defensivos para un defensa, cómo perfilarte, cómo cambiar el paso, cómo presionar, cómo juntar al equipo. Bueno, de todo se aprende mucho, pero es verdad que Arrigo Sacchi nos ayudó mucho a los defensas. Vamos con el siguiente juego, Santi. Este se llama Cortitas y al pie. Son unas preguntas muy rápidas para conocerte un poquito mejor y ver si te podemos rascar alguna anécdota. Vamos con la primera. Un apodo por el que te conociesen tus compañeros. El Perla. Ujú. ¿Y de dónde venía? Si se puede saber. No, mi madre me llamaba así, y entonces Óscar García, que ahora, bueno, fue jugador del Barcelona, del Valencia, que venía mucho a mi casa a comer cuando estaba cedido del Barcelona al Albacete, pues como mi madre me decía Perla, pues él me decía Perla. ¿Qué pasa, Perla? Que aún nos llamamos así. Yo lo tengo Óscar Perla y él a mí me tendrá Santi Perla.
Muy bien. Vamos con la siguiente. Un equipo por el que pudiste fichar y no fichaste. Es casi seguro que yo supiera el Oviedo, porque se fue Radomir Antic y quiso firmarme. Y tuve un contrato encima de la mesa, sí. Pero me llamó, mira, eso creo que no lo sabe nadie. Miguel Ángel me vendió al Oviedo y me llamó Jesús Gil y me dijo, oye, que me dice mi hijo que te ha vendido al Oviedo, pero que yo no quiero que te vayas. Digo, Presi, pues yo no me quiero ir. Dice, pues ya está, yo lo arreglo con él, no te preocupes. Pues mira, qué bien, porque además esta pregunta enlaza con la siguiente que te iba a hacer, que es una pregunta que hacemos a todos los exjugadores del Atlético de Madrid, y es que nos cuenten una anécdota de Jesús Gil, que seguramente en tu caso, que has estado muchos años con él, tendrías muchas que contarnos y esta es una de ellas. ¿Alguna otra sí que se te ocurra? Bueno, la imagen que mucha gente tiene de Jesús Gil es guau, guau, y gritos y tal. Pero mira, tengo un amigo también, que es muy amigo, que lo conocí en la sub-21, que es Heitor Caranca. Y Heitor Caranca tuvo un problema en el corazón, tuvo una pericarditis. Y yo me acuerdo que pasé un día por el Calderón, no sé por qué, subimos y me encontré con Jesús Gil y me dijo, hey, llama ahora mismo a Aitor y le voy a poner en contacto con un cardiólogo que ponga que lo que él necesite, y jugaba en el Real Madrid, Aitor. Y fíjate que Jesús Gil, Real Madrid, y lo primero que fue es, lo que necesite tu amigo, que aquí me tiene. Fíjate, Ujú. fíjate. ¿Cuál es el regalo más raro o de más valor así que os pudiese hacer? Porque sí que algún compañero nos ha contado a veces de algún reloj o así, alguno así que te acuerdas tú de que os regalase el bono de Jesús Gil por alguna prima o por algún partido concreto que ganaseis. Sí, el otro día lo contaba, que en segunda división, el último partido de diciembre lo jugamos contra el Jerez, en el campo del Sanluqueño, porque el Jerez no le deja, el Pacheco, que era un alcalde que tenía Jerez, no le dejaba jugar al Jerez en ese campo, y fuimos al Sanluqueño y ganamos 0-1, que el Jerez entonces estaba para subir a primera con Bert Schuster de entrenador. Y nos pasó el vestuario y dijo, os va a llegar una cesta de Navidad que no va a entrar ni por la puerta. Y me acuerdo que entonces, no sé si era ya mi mujer o mi novia, estaba en casa y me llamó y dice, oye, aquí han mandado una cesta de Navidad que no entra por la puerta, 3 pisos, 2 jamones, bueno. Me acuerdo que la tuvimos allí un mes. La Qué cesta de bueno, qué Navidad. bueno. El gol de un compañero que más celebraste. El gol de un compañero, el de Cholo o el de Kiko, el día del Albacete. Mira que era contra mi Albacete, pero era la liga. Era la liga. Ese o el de Milinko Panti en la Romareda de la Copa del Rey. También. También, claro. También, claro, sí, sí. También. Ujú. Bueno, La eran situación típicos más y son complicada. importantes, sí. La situación más complicada que te tocó gestionar como capitán. La administración judicial, sin ninguna duda. Yo Reuniones a imagino todas que es horas. momentos muy complicados, sí. Reuniones a todas horas en cualquier sitio, sí. Muy difícil. Ujú. El entrenador con el que mejor te entendías o más feeling tenías y otro con el que no acabaste de tener feeling. Pues, hombre, está claro que Julián Rubio y Radomir Antic, porque es así. Y con el que poco, Ranieri. Ujú. Pero yo creo que fue en general todo el equipo, no solo yo. Ujú. No estuvimos cómodos y él no estaba cómodo tampoco. No llegó a encajar con aquel Es verdad vestuario. que también estaba con la administración judicial. Todo lo que es administración judicial era todo raro. Era todo muy raro. Entonces quizá por eso esté condicionado, porque Ranieri, fíjate, aún está entrenando, su carrera increíble, los años que hizo aquí, pero es verdad que la administración judicial nos condicionó a todos. Ujú. Me imagino, sí, sí, que complicado, tiempos complicados. Bueno, hemos hablado de presidentes, de compañeros, de entrenadores. Vamos con los árbitros. ¿Algún árbitro, alguna anécdota con algún árbitro, alguno con el que te llevases bien o que te tuviese tomada la matrícula? No sé, algún nombre de algún árbitro que se te venga a la cabeza. Todos, porque todos me sacaban tarjeta.
¿Alguna tarjeta así en especial que fuese injusta? Pues, pues si no, en este caso no, en otra sí, pero en esta no, no sé. Mira, también te digo, con el que estaba muy cómodo es el con el que nos pitaba la final, el que nos pitó la final ahí nomás, Díaz Vega. Díaz Vega, con ese estaba muy cómodo. Nos pitó la final contra el Barcelona y siempre, no sé por qué, me cucaba el ojo. Y no sé por qué, pero estábamos cómodos. O yo estaba muy cómodo. Con los demás, casi todos. De hecho, yo aún veo un árbitro. Yo en la federación trabajo debajo de los árbitros. La segunda planta es de los árbitros y la primera planta es de los técnicos. Y yo me cruzo con árbitros y creo que me van a sacar una tarjeta. Les hago la broma siempre. Y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas en un vestuario? Puede ser del míster al grupo, entre dos jugadores, una bronca que pase el tiempo y te sigas acordando de ella. Luis Aragonés en el Bernabéu. Con el Mono Burgos y Emerson. Sí, sí. Esa es para que nos dé más detalles, porque tiene pinta de ser una, vamos, entrando por medio Luis Aragonés con el Mono Burgos, tuvo que ser la leche. Luego creo que llegamos a empatar el partido, que fue la parada del Mono con que le dan la nariz, un penalti. Pues ese descanso de ese vestuario, de ese descanso fue duro. Fue duro. Entramos, entró la gente y Luis se puso duro, sí. Pensaba que os la cuente el Mono Burgos. Vale. Ángel. Bueno, Santi, en el siguiente juego te voy a preguntar por compañeros, ¿vale? Mira, la primera sería el portero con el que te sentías más seguro. En plan, bueno, si fallo no pasa nada porque detrás tengo un muro de 1,90. Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Molina. Porterazo, Francisco Molina, que coincidiste en el Albacete y también en el Atlético. Y en la Federación. Luego, con Moli he estado en los 3 sitios. Albacete, Atlético Madrid y Federación. Es verdad, sí. Vale. El siguiente sería el lateral con alma de extremo. Un lateral que le tuvieras que decir, oye, ahora baja, campeón. Bueno, está claro que Aguilera. Aguilera. Ay. Y Tony Muñoz, ojo, Tony, cómo subía. Qué maravilla. Tony yo creo que tenía más alma defensiva que Aguilera, pero los dos eran extremos. Fíjate. Y luego también es verdad que he tenido en el Albacete y en el Atlético de Madrid a Yeli de compañero y era una calidad increíble. Salía el balón siempre bien jugado. Siempre salía limpio el balón con Yeli. Fíjate. En la siguiente sería el centrocampista más pesado en el sentido de que no deja de dar indicaciones, colocar a los compañeros. ¿Quién sería? Cholo. Y Vizcaíno también, ojo, Vizcaíno, el tío siempre estaba bien colocado. Pero el Cholo Vizcaíno, sí. Bueno, y Catali, ¿no? En general los capitanes son siempre... Catali. Sí. Luego sería el extremo más encarador, más regateador, con mejor dribbling. ¿Quién sería? ¿Como compañero? Sí. Todos son compañeros tuyos. Compañero encarador. Wow. A ver. ¿En la selección también o no? Venga, te dejamos selección también. Mira, pues un jugador que siempre le seguí, era juvenil y me encantaba verlo, y luego en el Albacete, no sé si os acordáis de Manolo Paello, que luego fue director deportivo del Levante. Sí. Pues Manolo era un gran driblador, un 1 contra 1 increíble. Y Menéndez por la izquierda también. Los centros ¿os acordáis? Menéndez, también de la época Salazar, Catali. Sí, con Antonio. De las mejores zurdas que he visto en mi vida. Sí. Vale. La siguiente, Santi, sería el mejor a balón parado. Sí, sin duda. Pantic, ¿no? ¿Me habéis dicho? A ver, yo me imaginaba que dirías Pantic, pero tenía dudas con Salazar. No, Pantic es el mejor. Salazar es la mejor técnica de golpeo que he visto en mi vida. El cambio de orientación de Salazar de 50 metros al pie plano y esa técnica de golpeo, eso no lo tiene nadie. Yo no he visto a nadie. Y bueno, Koeman, parecido, pero creo que Salazar era mejor. Esa técnica de golpeo.
pero lanzamiento de acciones a balón parado, pues no se le acerca a nadie a Panti. Ujú. Nadie, porque es con derecha y con izquierda. De hecho, hay una anécdota cuando llega a los entrenamientos la primera vez que llega a Los Ángeles de San Rafael, termina el entrenamiento, se descalza y le dice Radomir, Milinko, tira unas faltas. Y estaba descalzo. Y se va descalzo a lanzar una falta y le hace con la derecha, ¡fum!, a la escuadra. Y se gira y nos quedamos todos como que se va a girar. El primer entrenamiento, ¿eh? Se gira y hace con la izquierda, ¡fum!, a la otra escuadra. Es increíble. Ya nos ganó a todos, claro. Madre mía. Qué manía tienen con pegar descalzos en los entrenamientos, ¿verdad? Porque Salazar también, por lo menos en Santander, pegaba el balón descalzo. Y también Sí. nos contaron, Pues algo fíjate, bueno tiene que tener porque estos dos, ojo, ¿eh? Ujú. También nos contó Juan Carlos Moreno que entrenó con Jika Haji y también tiraba las faltas descalzo en los entrenamientos. Sí, sí. Lo hacen, bueno, nos contaba Salazar por quitarle miedo al balón, al golpe del balón, a hacerse daño, pues era una manera, ¿no? Bueno, Increíble, ¿no? Sí, ya te digo que es increíble. La sí, manera sí. que le pegaban. Luego la siguiente, ¿con qué 9 te quedarías entre Hasselbank y Vieri? Hasselbank y Vieri. Joder, eso es una pregunta trampa, ¿eh? ¿Con quién me quedaría? Con Kiko. Me quedo con Kiko. Buena respuesta, sí, sí. A Kiko daba igual cómo se la dieras. Igual que a Lubo Pérez. Yo creo que Lubo Pérez podríamos meterlo como Hasselbank y como Vieri, ¿eh? A Pérez o a Kiko se la dabas por arriba, mal te la hacían buena el balón. Ya si se la dabas por abajo era una cosa increíble. Pero como se la dieras a la altura que se la dieras, te la hacían buena, ¿eh? Estos 4 delanteros, ¡buf!, qué buenos, por favor. Pero si me tengo que quedar con uno, con Kiko. Ujú. A mí a Kiko es un jugador que me gustaría verle en nuestra época, en el fútbol de ahora. Sí, sí, sí. Y ya para acabar, Santi, te quería preguntar, de todos tus compañeros, si tuvieras que coger a uno para jugar una final, ¿a quién sería? ¿A qué, bueno, mira, ya que has jugado en los Juegos Olímpicos, si pudieras escoger a un compañero para ese partido, ¿quién sería? ¿Con la cabeza o con el corazón? Uno con la cabeza y otro con el corazón, venga. Con la cabeza al Cholo. Competitivo, vamos. Uf. Quiere ganar y queremos ganar el oro. Y con el corazón, como Kiko ya tiene un oro, pues elijo a Caranca. Caranca y Óscar García. Perfecto. Que no lo conseguimos en Atlanta y nos quedamos con las ganas. Perfecto, Santi. Pues nada, vamos con el último juego, ¿vale? Que te hemos robado mucho más tiempo, yo creo que el que teníamos pensado. Nada, es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale, Santi? Vale. Venga, al Santi Denia de hace 30 años le diría que Que no deje los estudios. ¿te arrepientes de esa parte? No, bueno, que nunca sabes. Es una broma que se lo digo pues a todos los jugadores que vienen, que esto tienes que seguir estudiando, que te viene una lesión con 20 años y no puedes dejar de estudiar y de formarte. No, Ujú. no, no, no porque lo haya dejado como tal, que yo sigo estudiando y sigo formándome, pero es una frase que el fútbol tienes que seguir aprendiendo y tienes que seguir formándote y tienes que, en todos los aspectos, ¿por qué? Porque hay lesiones y hay contratiempos que no todos los chicos jóvenes llegan a primera división. Ujú. Está claro. Lo peor de ser futbolista es. Nada, es lo mejor del mundo. Es Vale, lo mejor del mundo. No le veo ningún pero. nada. El mejor consejo que me dieron como futbolista fue. Que fuera constante y que me atara las botas fuertes. Ese fue el único consejo que me dio mi padre. ¿En serio, Átate sí? las botas fuerte. Sí, solo me dijo, nunca, no me dijo si jugaba bien, si jugaba mal, si nunca. Anda. Digo, porque es importante tener un entorno, bueno, que te deje trabajar y que te deje que tus entrenadores te formen. Y luego que hay que ser muy constante. Todos mis entrenadores lo que me han inculcado es que hay que ser constante. Ujú. Y trabajar, y cuidarte, y trabajar, y seguir. Y viene mal y tienes que trabajar más. Esto es así. No hay mucho más secreto. Y Vale, ser buen compañero, eso también. eso también. Fíjate, es una cosa en las que coincidís todos los que habéis pasado por el programa ese entorno y ese trabajo que tenéis, la verdad.
Vale, lo que más ha cambiado en un vestuario de mi época de futbolista hasta ahora es... Las redes sociales. Sí, Sí, ¿lo notas sí, tú mucho esa parte? buah, increíble. El móvil y las redes sociales. Ahora termina en un entrenamiento, termina y todo el mundo coge su móvil, qué he puesto, qué no han puesto, y nosotros estábamos para ducharnos, para afeitarte en la sauna e ir a tomarnos una cerveza juntos. Sí, bueno, claro, ha cambiado mucho, yo creo que ya en el vestuario y en la sociedad en general. Entiendo que es difícil de gestionar esa parte, ¿no? O que es Bueno, complicado. sí, pero también te tienes que adaptar a Sí. los tiempos que corren. No puedes ir en contra de eso. Tienes que ir manejando los tiempos de todo. No pueden estar siempre con el móvil. Hay momentos para el móvil, momentos para concentración, momentos para cuidarse, momentos para fisio, momentos Ujú. para todo. Ya, está claro. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Extraordinaria. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha Pena, gustado? me ha encantado, está muy cómodo. De hecho, no pensaba que tenía tantos recuerdos de, de la época de jugador del me han empezado a venir anécdotas de mi Flashes. época de jugador flag, sí. Y pena que no me podéis estar viendo, que es lo que me Nada, gustaría. jolín, sí, lo estamos hablando un poco por el chat. Digo, Pero "Joder, qué pena ahí al final la sí, cámara", sí, pero sí, al bueno, final, a ya, ya. ver, lo más importante es oírte, verte siempre nos ayuda a todo, pero vamos, ha sido una pasada contar con estos 90 minutos, al final lo que dura un partido contigo, Santi, ha sido una experiencia increíble y te dejo lanzada la última antes de despedirnos, ¿vale? El exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es Pues jugó en el Athletic Bilbao, en el Real Madrid y en la selección española, que es Aitor Caranca. Aitor Caranca. Perfecto. Teníamos dos nombres sobre la Qué mesa, bueno. uno de ellos era este que era el favorito por lo poquito que nos has contado y nada, un pedazo de entrevistado que tiene muchas cosas que contarnos como futbolista, como bien has dicho, Athletic Bilbao, en la época del Real Madrid, que no es nada fácil, tú lo conoces, ser central en Atlético de Madrid, en el Real Madrid tampoco era, era un trabajo sencillo, la verdad. Así que nada, espectacular también el invitado, Santi. Pues os pasaré el contacto. Perfecto. Pues oye, hasta aquí la entrevista, Santi. Disculparme antes de nada un poco porque nos hemos ido un poco más de tiempo de lo que teníamos previsto o pensado, pero que ha sido una experiencia increíble escucharte hablar de Salvacete, de ese Atlético de Madrid, de esas cosillas de vestuario y recordar y conocer ese fútbol que vivimos nosotros cuando éramos niños. Así que nada, para lo que necesites, aquí está el Bigote de Abadía. Pues nada, agradeceros tantos recuerdos y lo amable que habéis sido con las preguntas. Perfecto. Pues miles de gracias, mucha suerte en todo lo que esté por venir, Santi, que seguro que son cosas muy bonitas y que irá todo bien. Y lo dicho, nos vemos en otra ocasión seguro. Gracias, buenas noches. Un Gracias, abrazo Santi. fuerte, hasta ahora, chao, chao. Chao. Adiós. Gracias a Dios.